Cada año, el Índice Global de Paz mide 163 países según 3 factores muy concretos: nivel de conflicto interno, seguridad y protección social, y grado de militarización. No es una encuesta de opinión ni un ranking de simpatía internacional. Es una medición basada en datos duros: tasas de homicidio, población carcelaria, gasto militar, acceso a armas, percepción de criminalidad recogida por organismos independientes. Y este año, el listado de los 10 países más seguros del planeta tiene sorpresas que probablemente no esperas, incluyendo un país asiático que muy pocos mencionan cuando se habla de seguridad, y un cambio en el número 1 que lleva años consolidándose sin que la mayoría se entere. Antes de entrar al ranking, vale la pena aclarar algo que la mayoría de listas similares en Internet no explican bien. Seguridad no es lo mismo que ausencia total de crimen. Ningún país del mundo, ni siquiera el número 1 de esta lista, tiene cero criminalidad. Lo que este índice mide es un conjunto de 23 indicadores distintos agrupados en 3 categorías amplias: conflicto interno y externo en curso, seguridad y protección social, que incluye homicidios, criminalidad percibida, población carcelaria, acceso a armas y estabilidad política, y militarización, que mide gasto militar como porcentaje del PIB, exportaciones e importaciones de armas y tamaño de las Fuerzas Armadas en relación a la población. Un país puede tener baja criminalidad callejera y aún así perder puntos por tensiones geopolíticas regionales que no afectan directamente la vida diaria de sus ciudadanos, y viceversa. Esto explica por qué algunos países que probablemente asocias con peligro, por noticias, por estereotipos, por lo que has escuchado de segunda mano, no aparecen donde esperarías, y por qué otros, que rara vez salen en conversaciones sobre seguridad global, dominan la parte alta de este ranking año tras año. Vamos con el listado completo, del 10 al 1, con los datos que de verdad importan si alguna vez has pensado en mudarte a algún sitio donde la palabra seguridad no sea solo una promesa de folleto turístico. En el puesto número 10 tenemos a Japón, y esto sorprende a mucha gente que asocia seguridad únicamente con países pequeños y poco poblados. Japón tiene más de 125 millones de habitantes, ciudades como Tokio con densidades altísimas, y aún así mantiene una de las tasas de criminalidad urbana más bajas del mundo desarrollado. Puedes caminar por Shinjuku a las 2 de la madrugada con una tranquilidad que en la mayoría de capitales occidentales sería impensable a esa hora. La razón no es un misterio cultural inexplicable, aunque muchos lo presenten así. Japón combina una vigilancia comunitaria muy activa. Los koban, pequeñas casetas de policía de barrio presentes en casi cada esquina, con un sistema judicial de altísima tasa de resolución de casos, y una cultura que castiga socialmente el desorden público de forma mucho más severa que en otros países. La tasa de homicidios está entre las más bajas del mundo, por debajo de 0,3 por cada 100.000 habitantes, una cifra que países mucho más pequeños y menos densos ni siquiera se acercan a igualar. Lo que le resta puntos en el ranking global no es la criminalidad callejera, sino factores relacionados con el gasto militar regional y las tensiones geopolíticas en el noreste asiático, que el índice sí contabiliza, aunque no afecten directamente la vida diaria de un residente. Hay un dato adicional que sorprende a quienes investigan por primera vez sobre mudarse a Japón: la tasa de recuperación de objetos perdidos. Carteras, teléfonos, incluso sobres con efectivo dejados olvidados en un tren o una cafetería, se reportan y recuperan con una frecuencia que en la mayoría de países occidentales resultaría casi inimaginable. Esto no es anécdota aislada. Refleja una norma social profundamente arraigada de respeto por la propiedad ajena que se traduce, de forma medible,
en las estadísticas de criminalidad menor del país. Para quien valora la tranquilidad cotidiana por encima de casi cualquier otro factor al elegir dónde vivir, Japón ofrece un tipo de paz mental urbana que muy pocos países de este tamaño logran igualar. El puesto 9 es Singapur, un país ciudad-estado que ha construido literalmente toda su identidad nacional alrededor del control y el orden. Las multas por tirar basura en la calle, mascar chicle en espacios públicos o cruzar fuera del paso peatonal son legendarias, y aunque suenan exageradas al principio, son parte de por qué Singapur tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Asia y del mundo. La vigilancia por cámaras es prácticamente total en el espacio público, y la policía tiene tiempos de respuesta que en muchas ciudades occidentales parecerían de ciencia ficción. No hay zonas de la ciudad que un residente evite por la noche por miedo, algo que en la mayoría de metrópolis del mundo simplemente no existe como concepto. El coste de esa seguridad, sin embargo, es un nivel de control social mucho más alto que en el resto del ranking. Las libertades civiles en Singapur están más restringidas, la prensa está más controlada y el sistema legal aplica castigos que en otras democracias se considerarían extremos, incluyendo la pena capital para ciertos delitos de tráfico de drogas. Es un país extraordinariamente seguro, pero esa seguridad tiene un precio que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Para quien está evaluando Singapur como destino de residencia, vale la pena mencionar también el costo. Es una de las ciudades más caras del mundo para vivir, con precios de vivienda que compiten directamente con Nueva York, Londres o Hong Kong. La seguridad extraordinaria viene empaquetada junto a un costo de vida que descarta a Singapur como opción viable para la mayoría de perfiles de ingreso medio que buscan simplemente un lugar tranquilo donde establecerse. Es, en muchos sentidos, un destino pensado para profesionales de alto ingreso en sectores financieros y tecnológicos, más que para quien busca una mudanza económica y segura al mismo tiempo. En el puesto 8 está Portugal, y esta es probablemente la entrada más sorprendente del ranking para cualquiera que recuerde cómo se hablaba de Lisboa hace 15 o 20 años. Portugal ha tenido una de las transformaciones más notables de Europa Occidental en materia de seguridad, impulsada en gran parte por una decisión radical que tomó en 2001, la despenalización del consumo personal de todas las drogas, tratando la adicción como problema de salud pública en vez de crimen. El resultado, contrario a lo que muchos predijeron en su momento, fue una caída sostenida en criminalidad relacionada con drogas, menor población carcelaria y recursos policiales redirigidos hacia crimen violento real en vez de posesión menor. Hoy, Portugal tiene una de las tasas de homicidio más bajas de la Unión Europea, y ciudades como Lisboa y Oporto se sienten notablemente más seguras que capitales de tamaño comparable en el resto del continente. Lo que mantiene a Portugal fuera del top 5 es principalmente su exposición geográfica como punto de tránsito de narcotráfico internacional hacia el resto de Europa, un factor que el índice pondera aunque no se traduzca directamente en inseguridad para el residente promedio. Portugal también se ha convertido, en la última década, en uno de los destinos favoritos de expatriados y jubilados extranjeros de toda Europa y Norteamérica, en buena parte gracias a esta combinación de seguridad, costo de vida todavía razonable comparado con el resto de Europa occidental, y un clima mediterráneo que atrae especialmente a quienes buscan escapar de inviernos más duros. Ciudades como Cascais o el Algarve se han llenado de comunidades de expatriados que citan la seguridad cotidiana como uno de los factores decisivos de su mudanza, por encima incluso del clima o el costo. El 7 es Eslovenia, y si no sabes ubicarla en el mapa no eres el único. Es uno de los países menos mencionados de toda Europa, a pesar de tener credenciales de seguridad que superan a vecinos mucho más famosos. Con apenas 2 millones de habitantes,
Eslovenia combina baja criminalidad, estabilidad institucional heredada de su rápida integración a la Unión Europea tras la independencia de Yugoslavia, y una economía sólida que reduce la presión social que suele alimentar el crimen. Ljubljana, su capital, tiene fama entre viajeros europeos de ser una de las ciudades donde menos hace falta preocuparse por carteristas, robos o zonas peligrosas, algo notable considerando que está a apenas 2 horas en coche de fronteras con Italia, Austria, Croacia y Hungría, países con perfiles de seguridad bastante distintos entre sí. Lo que probablemente mantiene a Eslovenia fuera de la conversación pública sobre países seguros es simplemente su bajo perfil internacional. No tiene el marketing turístico de Portugal ni la fama tecnológica de Singapur. Es, en muchos sentidos, el secreto mejor guardado de este ranking. Eslovenia tiene además una particularidad geográfica que juega a su favor en términos de seguridad. Casi el 60% de su territorio está cubierto por bosques, y su densidad poblacional es de las más bajas de Europa Central, lo que reduce naturalmente muchos de los factores urbanos que suelen correlacionar con criminalidad más alta en países vecinos con ciudades más densas. Para quien busca un estilo de vida tranquilo, cercano a la naturaleza, pero sin renunciar a la infraestructura y estabilidad institucional de la Unión Europea, Eslovenia ofrece una combinación que muy pocos países en este ranking pueden igualar al mismo precio. En el puesto 6 está Austria, un país que rara vez encabeza titulares, precisamente porque rara vez pasa algo digno de titular, y que mantiene año tras año una de las tasas de criminalidad más estables y bajas de Europa Central. Viena, su capital, ha sido consistentemente clasificada entre las ciudades más habitables del mundo, y buena parte de esa clasificación depende directamente de la sensación de seguridad cotidiana de sus residentes. El sistema de bienestar social austriaco, con una de las redes de protección más robustas del continente, es uno de los factores que los analistas del índice citan repetidamente como correlato directo con bajos niveles de criminalidad. Menor desigualdad extrema, menor desesperación económica, menos incentivo estructural hacia el delito. Austria pierde algunos puntos en el índice por su nivel de gasto militar relativo y su rol en ciertas dinámicas de seguridad regional europeas, pero para el residente promedio, la experiencia diaria de seguridad en Austria está entre las más consistentes de todo el continente. Vale la pena mencionar también el sistema de transporte público austriaco, considerado entre los más seguros y eficientes de Europa, algo que suele pasarse por alto al hablar de seguridad nacional, pero que impacta directamente la experiencia cotidiana de cualquier residente. Poder moverte de noche por la ciudad sin necesidad de auto propio, sin temor, es un factor de calidad de vida que muchos otros países desarrollados todavía no logran ofrecer con la misma consistencia. El puesto 5 es Irlanda, un país que ha sabido combinar una sociedad culturalmente abierta y en rápida transformación con niveles de violencia extremadamente bajos para los estándares internacionales. Dublín ha crecido enormemente en la última década como centro tecnológico europeo, atrayendo inmigración y inversión extranjera masiva, y pese a ese crecimiento acelerado que en muchas ciudades del mundo dispara la criminalidad, Irlanda ha mantenido tasas de homicidio y crimen violento entre las más bajas de Europa Occidental. Parte de la explicación está en un control de armas extremadamente estricto, herencia también de décadas de esfuerzo institucional por desmilitarizar la vida civil tras el conflicto histórico en Irlanda del Norte, cuyas tensiones han disminuido drásticamente en las últimas 2 décadas gracias a los acuerdos de paz sostenidos desde finales de los 90. Lo que resta puntos a Irlanda frente a los primeros puestos del ranking es principalmente su tasa de criminalidad relacionada con propiedad,
robos menores, hurtos, que aunque no es violenta, sigue siendo estadísticamente más alta que en los países que veremos a continuación. Irlanda tiene además un atractivo particular para quien busca combinar seguridad con oportunidad laboral. Al ser sede europea de gigantes tecnológicos como Google, Meta y Apple, Dublín ofrece un mercado laboral robusto en sectores de alto ingreso, algo que pocos de los países más seguros de este ranking pueden igualar sin sacrificar oportunidad económica por tranquilidad. Es, en cierto sentido, uno de los pocos países en esta lista donde seguridad y dinamismo económico van de la mano sin que uno tenga que sacrificarse por el otro. En el puesto 4 tenemos un caso particularmente interesante: Suiza. Este es uno de los países con mayor tasa de posesión de armas de fuego por civil en todo el mundo, producto de su sistema de milicia militar, donde buena parte de los hombres adultos mantienen su rifle de servicio en casa tras el servicio militar obligatorio, y sin embargo, tiene una de las tasas de crimen con armas más bajas del planeta. Esto contradice directamente la intuición de que más armas en circulación significa automáticamente más violencia armada, y los analistas suelen citar a Suiza como el ejemplo clásico de por qué el contexto cultural e institucional importa tanto como la disponibilidad del arma en sí. Entrenamiento obligatorio riguroso, regulación estricta sobre munición y una cultura cívica de responsabilidad extremadamente alta respecto al uso de esas armas. Zúrich y Ginebra están consistentemente entre las ciudades más seguras del mundo para vivir, con niveles de confianza institucional altísimos. La policía suiza es percibida como una de las menos corruptas del planeta, y un sistema judicial de una eficiencia que reduce drásticamente la reincidencia delictiva. El sistema de milicia suizo merece una explicación adicional porque suele malinterpretarse desde fuera. No se trata de civiles armados sin entrenamiento guardando rifles por gusto personal. Cada hombre que completa el servicio militar obligatorio recibe entrenamiento riguroso y continuo, y el arma que conserva en casa está vinculada a un rol específico de defensa nacional en caso de movilización, no pensada como arma de defensa personal cotidiana. Esta distinción cultural, el arma como responsabilidad cívica colectiva, no como herramienta individual de protección, es, según muchos analistas de política de seguridad, la clave real detrás de por qué Suiza logra combinar alta disponibilidad de armas con bajísima criminalidad armada, algo que muy pocos países en el mundo consiguen replicar. El bronce de este ranking es para Nueva Zelanda, un país que se beneficia de algo que ningún otro en esta lista tiene: aislamiento geográfico casi total. Al estar separada por miles de kilómetros de océano de cualquier otro territorio, Nueva Zelanda tiene un control fronterizo natural que reduce dramáticamente el tráfico transfronterizo de armas y drogas que afecta a la mayoría de países del ranking. Esto no significa que Nueva Zelanda sea inmune a la violencia. El atentado de Christchurch en 2019 demostró de forma dolorosa que ningún país está completamente exento, pero sí ayudó a acelerar una de las reformas de control de armas más rápidas y estrictas jamás implementadas por una democracia occidental, aprobada apenas semanas después del ataque con apoyo prácticamente unánime del Parlamento. La combinación de baja densidad poblacional, fuerte cohesión social y un sistema de salud mental públicamente accesible, factor que el índice también correlaciona con menores tasas de crimen violento impulsivo, coloca a Nueva Zelanda consistentemente entre los 3 países más seguros del planeta año tras año. Es interesante notar cómo Nueva Zelanda respondió tras Christchurch, porque contrasta fuertemente con la respuesta típica de otros países democráticos frente a eventos similares. En lugar de un debate político prolongado y polarizado, el Parlamento neozelandés aprobó reformas de control de armas con solo un voto en contra, apenas 26 días después del atentado. Esa capacidad de respuesta institucional, rápida
y prácticamente unánime, es, en sí misma, un indicador de la cohesión social que sostiene los altos niveles de seguridad del país, más allá de cualquier estadística de criminalidad aislada. En el puesto 2, un país nórdico que sube posiciones constantemente en los últimos años, Dinamarca. Copenhague ha sido repetidamente nombrada una de las ciudades más vivibles del mundo, y buena parte de esa reputación viene de la sensación de seguridad casi absoluta que describen tanto residentes como visitantes. Es común ver a padres daneses dejar a sus bebés durmiendo en cochecitos fuera de cafeterías mientras ellos están dentro, algo impensable en la mayoría del resto del mundo. El modelo danés combina un estado de bienestar extremadamente robusto que reduce la desigualdad extrema, uno de los predictores más consistentes de criminalidad violenta a nivel global, con niveles de confianza social entre los más altos jamás medidos en cualquier encuesta internacional. Los daneses confían en sus vecinos, en su policía y en sus instituciones, a niveles que la mayoría de países ni siquiera se acerca a igualar. Dinamarca también ha invertido fuertemente en programas de reinserción para delincuentes, con tasas de reincidencia significativamente más bajas que el promedio europeo, lo que refuerza un ciclo donde la seguridad no depende solo de prevenir el crimen, sino de reducir su repetición. Copenhague implementó además, en la última década, un ambicioso plan urbanístico centrado en la seguridad peatonal y ciclista, con la premisa de que ciudades diseñadas para caminar y pedalear, en lugar de depender del automóvil, generan naturalmente más vigilancia comunitaria informal, calles con más gente circulando a pie o en bicicleta a distintas horas del día tienden a experimentar menos criminalidad oportunista que calles vacías dominadas por tráfico vehicular. Este principio de diseño urbano, tomado de la criminología ambiental, es una de las razones menos citadas pero más efectivas detrás del ascenso constante de Dinamarca en este ranking en los últimos años. Y llegamos al número 1, un país que lleva 17 años consecutivos ocupando la primera posición del Índice Global de Paz, sin que nadie más se le acerque de forma seria: Islandia. Con apenas 380.000 habitantes, Islandia tiene, en promedio, menos de un homicidio al año en todo el país. Su cuerpo policial ni siquiera porta armas de fuego de forma rutinaria, algo extraordinario para un país donde, paradójicamente, la posesión civil de armas para caza es relativamente común. Islandia no tiene ejército permanente desde 2006. Un gasto militar prácticamente nulo y una cohesión social extremadamente alta gracias a su población relativamente homogénea y su ubicación geográfica extrema, que limita drásticamente cualquier tipo de tráfico transfronterizo de armas o drogas a gran escala. Pero reducir Islandia solo a su aislamiento geográfico sería injusto. El país mantiene también un sistema de bienestar social generoso, niveles de igualdad de género entre los más altos del mundo, factor que correlaciona directamente con menor violencia doméstica y de género en las mediciones internacionales, y una confianza institucional que hace que los islandeses reporten sentirse seguros caminando solos de noche en porcentajes que ningún otro país en este ranking logra igualar. 17 años en el primer puesto no es casualidad ni suerte geográfica, es el resultado sostenido de decisiones estructurales que Islandia lleva décadas tomando de forma consistente. Hay una anécdota que suele repetirse entre quienes visitan Islandia por primera vez y que resume mejor que cualquier estadística lo que significa vivir en el país más seguro del planeta. En Reykjavik, la capital, es común ver puertas de casas sin cerrar con llave durante el día y bebés durmiendo en cochecitos fuera de cafeterías, una escena que también describimos antes sobre Dinamarca, pero que en Islandia se lleva un paso más allá, hasta el punto de que muchos residentes locales ni siquiera consideran necesario tener llaves de repuesto de la casa. La policía islandesa, por su parte,
prácticamente no dispara un arma de fuego en servicio en años completos. El primer disparo policial mortal registrado en la historia del país ocurrió recién en 2013, un evento tan extraordinario para los estándares islandeses que el jefe de Policía Nacional pidió disculpas públicas a la familia de la víctima, algo casi impensable en la mayoría de países del mundo tras un incidente similar. Antes del repaso final, hay 3 países que se quedaron justo fuera del top 10 este año y que merecen una mención rápida, porque probablemente los tenías en mente mientras veías este vídeo. Canadá, en el puesto 11, sigue siendo una de las democracias más seguras del hemisferio occidental, perdiendo posiciones principalmente por el aumento reciente en criminalidad relacionada con armas de fuego en algunas de sus grandes ciudades, un fenómeno que ha generado debate político intenso en los últimos años. Finlandia, en el puesto 12, comparte casi todas las características estructurales de sus vecinos nórdicos de esta lista, Dinamarca e Islandia, pero pierde algunos puntos por su extensa frontera compartida con Rusia y las tensiones geopolíticas que eso conlleva en el contexto actual. Y Bután, el pequeño reino del Himalaya, conocido por medir su progreso nacional en felicidad interior bruta, en lugar de PIB tradicional, se queda fuera del top 10 por su gasto militar relativamente alto en proporción a su economía, pese a tener una de las tasas de criminalidad callejera más bajas de todo el continente asiático. Estas 3 menciones honoríficas ilustran algo importante sobre cómo funciona este tipo de rankings. Pequeñas variaciones en factores geopolíticos o de gasto militar pueden desplazar varios puestos a un país que, para el residente promedio, caminando por sus calles, se sentiría exactamente igual de seguro que cualquiera de los 10 que sí hicieron la lista. Si estás considerando una mudanza internacional basándote en seguridad, vale la pena mirar más allá del número de posición exacta y considerar también estos países cercanos al top 10, que en la práctica cotidiana ofrecen niveles de seguridad muy similares. Otro dato que vale la pena mencionar antes de cerrar: la brecha entre el país número 1 de este ranking y el número 10, dentro del top 10 mismo, es relativamente pequeña comparada con la brecha que existe entre el puesto 10 y el promedio mundial. Es decir, la diferencia real de seguridad cotidiana entre vivir en Islandia y vivir en Japón, aunque separados por 9 posiciones en esta lista, es mucho menor de lo que la diferencia de posiciones podría sugerir a primera vista. La verdadera brecha de seguridad está entre estos 10 países como grupo y el resto del planeta, no tanto entre ellos mismos. Esto es útil tenerlo en cuenta si estás comparando específicamente entre 2 o 3 opciones de esta lista para una decisión real de mudanza. Probablemente cualquiera de los 10 te ofrecerá un salto de seguridad similar respecto a donde vives ahora, más allá de cuál termine exactamente en el número 1 o en el número 10, este año en particular. Una última reflexión antes del cierre definitivo. Estos rankings cambian año tras año según decisiones políticas concretas que los gobiernos toman o dejan de tomar. Portugal no estaba entre los países más seguros de Europa hace 25 años. Llegó ahí por una decisión de política pública deliberada y en su momento muy controvertida. Esto significa que la posición de un país en esta lista no es un destino fijo grabado en piedra, sino el resultado medible de elecciones institucionales que, en teoría, cualquier país podría replicar si tuviera la voluntad política de hacerlo. Vale la pena tenerlo presente la próxima vez que alguien te diga que la inseguridad de un lugar es simplemente así son las cosas. La evidencia de este mismo ranking sugiere, de forma bastante convincente, que no tiene por qué serlo. Los 10 países de esta lista no llegaron ahí por accidente geográfico ni por buena suerte histórica exclusivamente. Llegaron mediante decisiones sostenidas, sumadas año tras año, década tras década,
sobre qué tipo de sociedad querían construir para sus ciudadanos. Y para quien está pensando seriamente en dar el paso de mudarse a alguno de estos 10 países, aquí van algunas consideraciones prácticas adicionales que rara vez se mencionan en listas como esta. El proceso de visado varía enormemente. Mientras Portugal e Irlanda, ambos miembros de la Unión Europea, ofrecen caminos relativamente accesibles para ciudadanos de terceros países mediante visados de trabajo remoto o inversión, Singapur y Japón tienen sistemas migratorios notablemente más estrictos, orientados casi exclusivamente hacia perfiles profesionales altamente calificados o inversores con capital significativo. Nueva Zelanda, por su parte, ha implementado en los últimos años programas específicos para atraer trabajadores en sectores con escasez de mano de obra, lo que en ciertos casos facilita más de lo esperado el proceso para profesionales de sectores como tecnología, salud o construcción. El idioma es otro factor que cambia radicalmente la experiencia de instalarse en cada uno de estos países. Irlanda, con el inglés como idioma oficial, elimina de entrada una de las barreras más grandes de cualquier mudanza internacional. En el otro extremo, Islandia tiene un idioma hablado por apenas unos cientos de miles de personas en todo el mundo, lo que convierte la integración lingüística plena en un desafío considerable para cualquier adulto que llegue sin conocimiento previo del islandés. Aunque, vale la pena decirlo, la mayoría de islandeses habla inglés con fluidez, lo que facilita la vida cotidiana, incluso sin dominar el idioma local, desde el primer día. Y hay un factor final que pocas veces se discute abiertamente en este tipo de contenido, pero que resulta decisivo para muchas personas, evaluando una mudanza real: el clima y las estaciones extremas. Islandia y Dinamarca tienen inviernos largos y oscuros, con apenas unas horas de luz solar en los meses más fríos, algo que afecta significativamente la salud mental de quienes no están acostumbrados a esas condiciones. El llamado trastorno afectivo estacional es notablemente más común en estas latitudes que en países mediterráneos como Portugal. Quien prioriza la seguridad por encima de todo, pero también necesita sol y calidez para su bienestar emocional, probablemente encontrará en Portugal o en el sur de Japón una combinación más equilibrada que en los extremos nórdicos de esta lista. En definitiva, no existe un país perfecto que combine absolutamente todos los factores en su punto óptimo para cada persona: seguridad, clima, idioma, costo de vida, oportunidad laboral y facilidad migratoria. Rara vez se alinean todos a la vez en un solo destino. Lo que sí existe, y esta lista lo demuestra con datos concretos, es un grupo consolidado de 10 países donde la probabilidad de vivir una vida cotidiana libre de la amenaza constante de violencia es dramáticamente más alta que en la inmensa mayoría del resto del planeta. Cuál de ellos encaja mejor con tu situación particular depende de variables mucho más personales que cualquier ranking puede capturar por sí solo. Ahí tienes los 10 países más seguros del planeta, según los datos más recientes del Índice Global de Paz, desde Japón, demostrando que densidad poblacional no tiene que significar inseguridad, hasta Islandia, sosteniendo 6 lustros como el lugar más pacífico de la Tierra. Si algo queda claro repasando esta lista, es que la seguridad real casi nunca depende de un solo factor. Es la combinación de instituciones confiables, cohesión social, control de armas coherente con el contexto cultural y sistemas de bienestar que reducen la desesperación que alimenta el crimen. Vale la pena hacer un repaso rápido de patrones que se repiten a lo largo de todo este ranking, porque revelan algo más profundo que la posición individual de cada país. 8 de los 10 países de esta lista son europeos, lo que no es casualidad. La combinación de sistemas de bienestar social robustos, baja desigualdad de ingresos relativa y décadas de estabilidad institucional post-Segunda Guerra Mundial ha creado, en buena parte del continente,
condiciones estructurales que son extraordinariamente difíciles de replicar rápidamente en regiones con historias institucionales más recientes o más turbulentas. Los dos países no europeos de la lista, Japón y Singapur, llegan a resultados similares por caminos culturalmente muy distintos: cohesión social y vigilancia comunitaria informal en un caso, control estatal estricto en el otro, lo que demuestra que no existe una única fórmula universal para la seguridad, sino múltiples caminos posibles según el contexto cultural e histórico de cada nación. También vale la pena notar lo que este ranking no incluye, y que a veces genera confusión. Ni Estados Unidos, ni la mayoría de países de América Latina, ni potencias emergentes como China o India aparecen entre los primeros 10, no porque sean necesariamente peligrosos para el residente promedio en su día a día, sino porque el índice pondera fuertemente factores como gasto militar, tamaño de fuerzas armadas y tensiones geopolíticas regionales que afectan la puntuación global, aunque la experiencia cotidiana de seguridad personal en muchas de sus ciudades pueda ser perfectamente razonable. Es un recordatorio importante de que este tipo de rankings globales miden un conjunto amplio de factores estructurales, no únicamente qué tan seguro me sentiría yo caminando por esta calle esta noche. Dos preguntas relacionadas, pero no idénticas. Y si algo de este ranking te tiene pensando seriamente en una mudanza internacional, aquí van algunas cifras concretas que ayudan a poner las cosas en perspectiva antes de tomar cualquier decisión grande. La tasa de homicidios de Islandia, el número 1 de esta lista, ronda los 0,3 por cada 100.000 habitantes anuales, comparado con un promedio mundial que supera los 5 por cada 100.000, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es decir, estadísticamente, vivir en Islandia representa un riesgo de homicidio más de 15 veces menor que el promedio global. Números similares, aunque no idénticos, se repiten a lo largo de todo este top 10. Todos están consistentemente por debajo de 1 homicidio por cada 100.000 habitantes, una cifra que la inmensa mayoría de países del mundo, incluidos varios considerados desarrollados, no logran alcanzar. Para dar más contexto todavía, países como Brasil, Sudáfrica o México, a menudo asociados en la conversación pública con inseguridad, registran tasas que superan los 20 e incluso 25 homicidios por cada 100.000 habitantes en ciertos años, según los mismos organismos internacionales que compilan estos datos, una diferencia de más de 60 veces respecto a Islandia. Poner estos números uno al lado del otro ayuda a dimensionar de forma más honesta qué significa realmente el rango de seguridad del que hablamos en un vídeo como este. No estamos hablando de matices pequeños entre países razonablemente parecidos, sino de diferencias de magnitud que, en la vida real, se traducen en experiencias cotidianas radicalmente distintas para millones de personas según en qué lado de esa brecha les tocó nacer o decidieron mudarse. Pero las cifras de criminalidad, por más contundentes que sean, no cuentan toda la historia de lo que significa mudarse a cualquiera de estos 10 países. Hay que sumar el idioma. Solo Irlanda tiene el inglés como idioma principal entre los 10. El clima, desde los inviernos árticos de Islandia hasta el Mediterráneo templado de Portugal. El costo de vida, que varía enormemente entre Eslovenia y Suiza, dos extremos casi opuestos dentro de esta misma lista, y las políticas migratorias específicas de cada país, que determinan qué tan accesible es realmente establecerse ahí de forma legal y sostenible a largo plazo. La seguridad es, sin duda, uno de los factores más importantes al considerar dónde vivir, pero rara vez es el único factor que debería decidir una mudanza de esta magnitud. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 10 te sorprendió más, y si alguna vez has vivido en alguno de ellos, tu experiencia real vale más que cualquier estadística que te acabo de dar.